Amén, amén, amén. Bueno, mis amados, seguimos aquí estudiando la palabra del Señor y estamos en el modelo de Jesús, en el Evangelio. Básicamente estamos en Mateo, en el capítulo 20. Amén. Y nos quedamos por ahí, por el verso. Realmente el capítulo 19, la parte final del capítulo 19, cuando Jesús está hablando con los discípulos y le dice que la recompensa de los discípulos está expresada así: os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Se acuerdan que por ahí nos quedamos? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa era la autoridad que Jesús estaba reconociéndole a los discípulos, porque se acuerda que había empezado la pregunta de quién será, ¿verdad? En el capítulo 19, quién será el mayor en el reino. No, quién. Era la pregunta específica sobre la negación del joven rico. Por ahí vino el rollo, ¿verdad? Con la situación del joven rico que al dejar su riqueza impulsó a Pedro a decir: y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces Jesús le aseguró en el verso 28, ahí de Mateo 19, a Pedro, que era la voz que hablaba en nombre. Pedro era el portavoz del grupo. Era por motus propio un tipo bien espontáneo. Esa gente que a veces hablan demasiado, pero no con mala intención, ¿verdad? Y Pedro enseguida, con esa inquietud, comenzó a plantear, ¿verdad?, que va a pasar con nosotros, que lo hemos dejado todo. Y Jesús le habla que en la regeneración, de hecho es una palabra que significa en el nuevo nacimiento, en la renovación, en la restauración, ¿verdad? Y era algo que podía comenzar desde el punto de vista de la conversión acá terrenal, pero también de la manifestación en la vida eterna, ¿verdad? Y en este pasaje significa en el nuevo mundo también. El nuevo mundo es la experiencia que nosotros vamos a tener una vez dejemos esta tierra. Para nosotros todo lo que haya después de la tierra es nuevo porque no lo conocíamos. Y en ese sentido, en el nuevo cosmos, ¿verdad? En el nuevo sistema. Más adelante se le identifica con el tiempo cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿verdad? Que ya no iba a estar en la tierra, sino que iba a volver a la dimensión de la cual él había salido, pero ahora como el Señor de señores, como el Rey de reyes, como el Cristo resucitado, como el que se sienta en el trono y toma toda autoridad. Entonces de eso es lo que está hablándose aquí. Es algo parecido a lo que dice Apocalipsis capítulo 21 y el verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ahí cae la palabra regeneración en ese sentido. Habrá una nueva creación, la cual será presidida o la presidirá el segundo Adán, que yo le he explicado, ¿verdad?, las enseñanzas de los domingos hace un tiempo atrás, que el segundo Adán es Cristo. Por lo tanto, la recompensa de los discípulos está expresada así: os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa palabra, juzgar las 12 tribus de Israel, no es como nosotros pensamos que es juzgar. De hecho, 1 Corintios 6:2 dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos somos nosotros, hermanos, los redimidos. Y nosotros tenemos autoridad aquí para juzgar al mundo, por la conciencia espiritual que tenemos. Por eso cuando dice no juzguéis para no ser juzgados, es en otros términos. Es esa crítica constante cuando nosotros estamos con un legalismo atroz. Pero nosotros aquí tenemos discernimiento para juzgar en la tierra. ¿Qué es lo que hacemos cada vez que levantamos una voz y defendemos los valores? Estamos juzgando. Porque estamos juzgando conforme al juicio de la palabra. ¿Ve? Así como los jueces tienen una autoridad delegada por el Estado para juzgar, como en DACO hay jueces allí que tienen para resolver las controversias, ¿verdad? Y en cada lugar realmente hay una autoridad que juzga conforme a un reglamento, conforme a una ley, conforme a una ley moral. En las iglesias
hay unas personas que están por el ancianato que tienen cuando hay una situación doctrinal que se pueden sentar y juzgar. Pues Jesús está diciendo que a los discípulos que ya ellos tienen la autoridad moral y espiritual para juzgar, pero la palabra es mucho más poderosa y más amplia cuando algunos teólogos la ven como reinar. Y recuerde que nosotros estamos aquí en la tierra reinando con Cristo, pero reinaremos con Él en la eternidad. Y dice Efesios que nos sentaremos a la diestra de Él, ¿verdad? Que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por lo tanto, ese verbo juzgar algunas veces significa gobernar, dirigir, reinar. Está usado en el reino mesiánico y serán vicerregentes de Cristo y ejercerán su autoridad, ¿verdad? En ese sentido. Por lo tanto, Jesús también prometió que a todo aquel que haya dejado pariente, propiedad y todo lo que enumeró el Señor ahí que dejaron para seguirle, recibirá 100 veces más. Y Marcos le agrega, ahora en este tiempo, y luego, como recompensa, la vida eterna. O sea, que nosotros podemos ver aquí en la tierra manifestaciones cientuplicadas, multiplicadas, de lo que hemos dejado por causa de Cristo. Pero de seguro también tenemos la eternidad, la vida eterna, ¿verdad? Y todos los beneficios de la vida eterna, porque la vida eterna es una palabra, pero todo lo que eso representa, tú y yo no lo podemos ni imaginar, cosas que ojo no vio, ni oído escuchado, ni la podemos imaginar, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabe que eso suelte la imaginación y que el Espíritu Santo le diría? Por lo tanto, en el verso 30 es una reprensión a la autocomplacencia de Pedro. Aún él era de los primeros discípulos y se demostraba el espíritu equivocado que serían los postreros. Dice, y los cristianos que ante los ojos del mundo son los postreros, serán los primeros. Pero yo no le voy a dar mucha fuerza a esto, porque en una de las parábolas que vamos a enseñar ahora, Jesús usa toda una parábola para explicar este asunto. Entonces vamos a entrar ya mismito a conocer más de esa parábola. Luego dice el verso 17, subiendo vamos al capítulo 20. Voy a leer la parábola completita y después que la lea, vamos a entrar a trabajarla en detalle. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros por 1 denario al día, le envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. ¿Cuál fue el acuerdo? Eso es lo que le iba a dar. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, ¿y qué hizo? El mismo acuerdo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a los que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Tenían una excusa. Mira, nadie nos ha contratado. En esta área no vino nadie a contratarnos. Y entonces él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y esta frase es el acuerdo. Recuerde siempre el acuerdo o el contrato. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. O sea que empezó del último que llegó. Y le dio 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que había de recibir más. Ese es el problema. Que a veces nosotros pensamos lejos del acuerdo. Y la mayoría de la gente se molesta porque es como ellos piensan y no como acordaron. ¿Ok? Y vuelvo entonces, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibir lo que hacían, murmuraban contra el padre de familia diciendo, esto lo vamos a llevar a la unión. Estos postreros han trabajado 1 sola hora
y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Oye, y el alegato parece justo y razonable. Y a lo mejor hoy en día con las leyes que hay, prosperaría. Bueno, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Vuelvo y le digo, el acuerdo. Y este mensaje o esta parábola, en vez de llamarse la viña, se puede llamar el poder de un acuerdo. Toma lo que es tuyo y vete, porque esto fue lo que acordaste. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Entonces, todo eso Jesús lo utilizó para validar lo que le había dicho ya a Pedro y a los discípulos acerca de lo que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. O sea que en el reino del Señor no podemos bregar necesariamente con el orden de los asuntos, porque no opera en la dimensión de la mente finita nuestra. Y alguien dirá, pues eso es injusto. Bueno, es injusto desde tu punto de vista, pero desde el punto de vista de la gracia y la misericordia, ¿no? ¿Cómo yo te lo manejo rápidamente? Bueno, porque es tan justo como el hijo que se quedó en la casa, que tenía derecho a todo, que no lo usó, aunque lo estaba usando, pero quiso decir que no lo usó, porque él comía todos los días allí, dormía allí y se bañaba, todo lo tenía. Pero cuando llegó su hermano, que se había dado por muerto y le mandaron a matarle el becerro gordo, dijo, a mí ni siquiera me ha dado un becerrito por lo menos. El padre dijo, pues si todos los becerros, todas las vacas, todos los bueyes, todo lo que hay aquí es tuyo, mijo. El acuerdo del arrepentimiento es el acuerdo. Si te arrepientes, ya sea hace 20 años o hoy, tienes la misma salvación. Tiene la misma salvación. Correcto. Ese es uno de los puntos para verlo. O sea, puede llegar una persona ahora y tú llevas 20 años, los dos tienen la misma gracia, la misma salvación, el mismo perdón. ¿Ves? Ahora, Dios le paga a todo el mundo también conforme a lo que hace. Pero eso lo vemos más adelante. Pero aquí te está diciendo que él da conforme a lo que acordó contigo y da como él le parece. Vamos a leer algunos puntos medulares aquí. El padre de familia o jefe de familia o la casa, o el amo o el señor, el hombre había salido temprano por la mañana, bien temprano, para contratar obreros para la viña, ¿verdad? Entonces el hombre convino con ellos en que le pagaría un denario, que ya hemos dicho que es el equivalente, pero eso fue lo que convino. Él no le falló al contrato, a la palabra, al acuerdo. Y lo hizo a la tercera hora, y lo hizo casi a las 5 de la tarde. Fue con el mismo proceso, ¿verdad? Cuando llegó la noche, en aquel entonces la costumbre era pagar al jornalero, que se pagaba por día. Y lo hacía el administrador de la viña, el mayordomo. Y entonces, comenzando desde los postreros hasta los primeros, de esa manera el administrador hizo poner en fila al obrero y comenzó el pago. Cuando llegaron a la hora 11ª, le dio a cada uno un denario, es decir, el pago del día completo por la labor. Cuando le llegó el turno, los que habían trabajado todo el día, naturalmente esperaban más. En el término, nosotros, en nuestras expectativas y pensamientos, no en el acuerdo. Y eso es bien importante señalarlo. Hay gente que vive por lo que piensan y no por el acuerdo. Y eso que uno se molesta. Pero las letritas esas chiquitas, los acuerdos, es mejor que los lea para que no sufra, ¿verdad? Entonces, ellos murmuraban. Y el sonido de esta palabra en griego sugiere que era como un zumbido de abeja. Se formó un bochinche allí, una garata con el padre de familia. Aparentemente la queja de estos hombres no era fuera de lo natural, pero revelaba un espíritu de egoísmo. Los hombres que solo habían trabajado una hora necesitaban alimentar a su familia tanto como ellos lo habían hecho todo el día. ¿Sabes? Aquella gente trabajaba para comer. Esos jornaleros, para llevar lo básico. Salían de allí, compraban y llevaban a la familia.
también tenían derecho aquellas familias a comer también. ¿Sabes? A ti tú no tienes que entrar si le pagaron más o le pagaron menos. Y a veces nosotros nos volvemos egoístas en ciertos planteamientos, en ciertas luchas, cuando la realidad es, mira, ese no fue el acuerdo y los otros también tienen derecho a comer. Tú sabes. Entonces, en ese punto, el patrón le recordó a uno de los que se quejaban que habían sido contratados por un denario, que era su privilegio dar más si lo deseaba. Es más, él podía dar a quien quisiera porque será su dinero. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? El obrero era mezquino, el amo era generoso y bueno. Y la gente juzga a veces con sus prejuicios, ¿verdad? Y su cultura, su forma de haber sido criado, su estructura de vida. El principio de esta parábola trata de ilustrar, está expresado en el verso 16. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Es evidente que la historia fue referida como reprensión al espíritu reflejado en la pregunta de Pedro, que los discípulos respaldaron la posición de Pedro. ¿Qué pues tendremos? Pedro se consideraba primero a sí mismo, pero algunos que llegaron más tarde podrían llegar a ser los primeros. Posiblemente el elemento tiempo es introducido para ilustrar por medio de una parábola los aparentes grados de servicio y significar que ningún hombre puede calcular el mérito compasivo de la obra del Señor. ¿Sabe? Nuestra mente a veces no entiende que Dios es compasivo y que las cosas en el mundo espiritual no operan necesariamente con las estructuras del mundo natural, ¿verdad? La parábola está dirigida contra una disposición y una actitud mental equivocada. Quiere decir esto, no por obras para que nadie pueda jactarse. La gracia, el amor de Dios no está dirigido en el esfuerzo tuyo, sino en un acto de amor y misericordia y de gracia, ¿verdad? Esta es la verdad que estaba en peligro de perder, pero que ahora él por la parábola estaba tratando de vigorizar y sin nada era por obras, sino todo de gracia. Entonces nadie tenía por qué gloriarse sobre otro ni reclamar derecho de parte de nadie. ¿Ve? Y eso pasa en el reino de Dios. Como dijo la pastora, la gente viene, se convierte, tiene el mismo derecho de salvación, tiene la misma gracia. Es por amor. Porque a ti te gustó que el día que tú llegaste te recibieron con los mismos beneficios. ¿Por qué ahora vas a reclamar? Oye, te perdonaron todos los sinvergüenza que fuiste. Te restauraron. Te dijeron que desde hoy estarás conmigo. Igual que el hijo pródigo, pero la persona tiene más beneficio porque está ahí hace más tiempo. Te evitaste un montón de dolores de cabeza en tu vida. Pudiste criar bien a tus hijos, pudiste tener paz, pudiste disfrutarlo todo. Pero si llegó otro hoy, tiene el mismo derecho. Lo único que no tiene el Señor y que tú tienes el sentido de que ya tú te lo gozaste, te lo disfrutaste. Ya tú te has comido como 10 bizcochos, él se va a comer el primero ahora. ¿Sabes? Que tampoco, no es que no sea justo, es que somos nosotros los que cada día... Yo no sé cuándo será el retiro digno. Pero no hay forma de complacer a nadie con retiro digno. Nunca lo van a complacer. Porque el ser humano siempre quiere más. Entonces yo veo que quieren obligar todo un pueblo a que hablemos del retiro digno y toda esa gente que no tiene retiro. La empresa privada, todos los que trabajan, la mayoría no tienen retiro. Ahora es que las empresas privadas están haciendo el 401. Ahora, o sea que aquí ve gente que nada más va a depender de un seguro social. Y la gente dice, pero con esa porquería que me van a dar. Pues si eso fue lo que aportaste. Pero eso fue lo que pude aportar. Pero gloria a Dios, dale que por lo menos pudiste, hay algo. O sea, que a veces nosotros caemos en unos reclamos que yo digo, caramba, si la gente se sentara a pensar por un momento, ese reclamo, ¿cómo se va a sostener eso? ¿Cómo me van a poder pagar 40, 50 años si yo aporté? O sea, la gente quiere trabajar 25 años y que le paguen 30. Bueno, si usted te pone a pensar que te retira a los 55 años y tú después de 55 durarás hasta los 90.
Son 35 o 40 años. No hay plan de retiro diseñado para eso. El Seguro Social, por eso lo siguen subiendo, el Seguro Social. Ya va casi por 67. María, no te asustes. Lo puedes coger de los 6.2, pero el máximo es a los 67. Cuando yo llegue a los 6, Eso es la semana que viene, María, no es la semana que viene. ¿Cuánto es tu cumpleaños? Ah, pues tranquila entonces. Y no digo esto para criticar el sistema, digo esto para análisis. Que a veces nosotros no hay forma, el ser humano no es que tú te conformes, todo el mundo debe aspirar a más, pero tú no puedes pensar que el sistema va a cargar todo, porque si no hay manera, no hay matemática que lo sostenga. Ok, continuamos. Mire la tercera profecía de la pasión, en el verso 17 del capítulo 20, es la tercera vez que Jesús habla de la pasión. Interesante porque cuando Jesús habla aquí de la pasión, en esta tiene una especificidad en unos aspectos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Aleluya. Ahora, es notable que los preanuncios de su inminente pasión y muerte en Jerusalén hayan sido hechos solamente a sus 12 discípulos aparte. Jesús hablaba esto siempre en intimidad. No quería la publicidad del asunto. Pero la importancia de estas predicciones es tan grande que cada una de ellas está narrada en todos los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas lo tienen. Marcos 10, 32 al 34, Lucas 18, 31 al 34. Aparece esta tercera anunciación profética. Esta última es más detallada y específica que las otras dos que están en el libro de Marcos 16, 21 y 17, 22 y 23, en Mateo. Jesús sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Estamos hablando del Sanedrín, ¿verdad? Le condenarán a muerte. Entonces los judíos le entregarán a los gentiles. ¿Para qué? Agregó Jesús: le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Los gentiles eran los romanos. Y entonces, fíjense, la profecía lo contiene todo claro. Y me van a escarnecer, azotar y a crucificar. Esta es la primera mención de la crucifixión, tanto como de la declaración definida de que iba a ser ejecutado por gentiles y no por judíos. Es la primera vez que le añade esa otra parte. En las tres predicciones se habla de la resurrección. En todas Jesús estableció que iba a resucitar. Y es bueno señalar esto porque la muerte a Cristo no se le acercó ni se le manifestó hasta que no empezó a establecerlo. Jesús nunca habló de muerte hasta la parte final del ministerio. Cuando habló, lo tuvo que establecer para darle derecho, autoridad al espíritu de la muerte manifestarse. ¿Y qué usted quiere decir con eso, pastor? Que hay un poder en lo que decimos. Hay un poder en lo que decimos. Entonces, usted, si puede omitir decir ciertas cosas, le aconsejo que lo haga, para que no le dé autoridad a un espíritu de las tinieblas, o negativo, o de enfermedad, o de muerte, de lo que sea, tener derecho sobre usted. Ah, pero pastor, algún día se va a morir. Algún día. Y cuando usted esté listo para irse, pues entonces usted lo establece. Ahora, Jesús no estableció la muerte nada más, ahora al final del ministerio, estableció la resurrección. O sea, que le quitó toda autoridad a la muerte. Le dijo: al tercer día se acabó esto. Y él era la autoridad máxima. O sea, que sometió todo espíritu de las tinieblas. Era como cuando algo tiene fecha de caducidad. Puso la fecha de caducidad. Y al tercer día era que esto se iba a detener. Luego hubo una controversia
se le acerca la mamá de los Zebedeos. En Marcos no aparece eso. Voy a ir directamente a desmenuzarlo poco a poco. Estoy ahora en el capítulo 20, del verso 20 al 28. En Marcos 10, 35, 45, esta historia también aparece. Es el único otro lugar donde se relata el caso. O sea, Juan ni Lucas lo tienen. Y dice que Santiago y Juan le hicieron una petición. En este versículo en Mateo dice, aquí es la madre con sus hijos. O sea que Marcos lo presenta a los muchachos solos, acá con la mamá. En este pasaje Mateo se aparta de su costumbre y es más detallado que Marcos. Dice que postrándose ante él, es decir, que se pusieron de rodillas. La petición presentada era que en su reino se sentaran esos dos hijos suyos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Después de la segunda predicción de la pasión, los discípulos le habían preguntado, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Eso había sido en el capítulo 18, verso 1. Ya esta experiencia había habido algo parecido. Este incidente demuestra cuán enorme era la falta de entendimiento de esta verdad, tanto como para la enseñanza de Jesús acerca de su inminente pasión. Habían fracasado completamente en captar el espíritu de su maestro. Todavía estaban buscando ubicarse en el establecimiento de un reinado terrenal. Y por eso era la frustración de Judas. Porque veía que Jesús tenía el potencial de que hubiese una gran rebelión y fuera Herodes tirado al suelo y se quedaran ellos nuevamente retomando su tierra. Y tristemente el reino que Jesús predicaba y que Jesús fomentaba no era un reino como tú y yo lo conocemos, un reino material, natural, sino era un gobierno más poderoso, ¿verdad? Un gobierno espiritual que iba a trascender todas las naciones. Por tal razón, se forma esta disputa hablando de términos terrenales. ¿Quién va a estar a la derecha? Porque el que estaba a la derecha tenía un reconocimiento extraordinario y el de la izquierda también, pero el de la derecha más, ¿verdad? La respuesta de Jesús fue directa, no sabéis lo que pedís, verso 22. Algunas personas están siempre procurando los privilegios de una posición sin reconocer las responsabilidades implicadas. Los que quieran estar más cerca de Cristo serían los que tendrían que sufrir más, porque Él es un Salvador sufriente. Entonces ellos no saben ni lo que estaban pidiendo. Por eso Jesús hace todo ese relato ahí y les dice, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con mi bautismo, con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Jesús le dijo, ¿ustedes quieren? Pues prepárense que lo que viene es cañiñe mono. ¿Ah? Por lo tanto, Jesús le dice, podemos beber del vaso. Era una figura familiar para los judíos. Los judíos sabían qué significaba eso. Salmo 75, el verso 8. Aquí la copa significa los sufrimientos internos, mentales y espirituales que Cristo tendría que soportar. Todo lo que venía. Jesús se lo está diciendo, me van a escarnecer. Y ellos todavía siguen pensando que el reinado... Jesús le está hablando, voy para la cruz. Y ellos, bueno, ¿cuándo vamos a sacar a Herodes de ahí? Y a Pilato y a toda esa gente. El maestro les advirtió a sus 12 discípulos, a la verdad de mi vaso beberéis. De hecho, uno de los que preguntó, Santiago, fue el primero de los apóstoles en ser mártir, en ser martirizado. Después sabemos de todos los más que le vinieron en ristra, ¿verdad? Por lo tanto, esto era un reclamo que ellos estaban haciendo. No es favoritismo, sino la actitud lo que gobernará el lugar de cada uno en el reino mesiánico. Nosotros vamos a reinar, hermano. Todo. Y vamos a ser parte del reino mesiánico. Comenzamos reinando aquí en la gracia, pero el disfrute mayor está en la eternidad. Y Cristo habló de eso y lo prometió. Y la eternidad, en la manifestación que ocurra, en lo extraordinario que sea, en lo maravilloso que pueda ser, pues mire, la vamos a disfrutar al máximo. Y nosotros vamos a reinar en ese sentido. Por lo tanto, permítame coger un poquito aquí de la agüita. Por lo tanto, Jesús llamó a los 12 reunidos y les amonestó que los principios
de su reino serían muy diferentes de los que usan los mandatarios terrenales. Y les recordó que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, literalmente las dominan. Bueno, lo estamos viendo ahora en Sudamérica, lo estamos viendo en la Rusia de Putin. Le recordó eso, que los gobernantes quieren dominar y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Por lo tanto, el verbo ejercer podría significar ser un tirano, alguien que tiraniza. Pero no sería así entre los seguidores de Cristo. Jesús dijo primero que el que quiera hacerse grande debe ser ¿qué? Servidor. Entonces le está diciendo, muchachos, yo le he dado el ejemplo a ustedes. De hecho, la palabra servidor traducido es diáconos. Diáconos. La cual proviene de diáconos. O diácono para nosotros. Pero su sentido original es simplemente siervo. En segundo lugar, todo aquel que anhela ser primero debería ser siervo, un siervo. Jesús declaró que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vino como diácono. O sea que el primer diácono fue Jesús. Y para dar vida en rescate por muchos. Él vino a darlo la vida de Dios. Y termina entonces diciendo, bajo el título verdadera grandeza, podemos pensar que el precio de la grandeza, ¿cuál es? Podéis beber del vaso y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. La práctica de la grandeza, el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y allí le dio la gran enseñanza, le dio la gran prueba de eso. Y vamos a terminarlo, porque ya que estamos aquí, hay un tiempito todavía. Lo terminamos con una sanidad. 2 ciegos reciben la vista. También está en Marcos 10, 46 al 52 y en Lucas 18, del 35 al 43. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba. Estas historias a veces tienen en uno de los evangelios un ciego y en el otro, pero fueron sanados los ciegos. Entonces clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mira que ellos reconocían del linaje que venía Cristo, del rey David. Y la gente les reprendió para que callasen, porque ellos clamaban más diciendo, en otro de los evangelios dice que eran los discípulos que lo mandaron a callar. Pero ellos más fuerte clamaban diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Oye, la fama de Jesús por 3 años había corrido. Sanaba a los enfermos, sanaba a los ciegos. Ellos lo sabían. Y que ahora tuvieran la oportunidad que estaba pasando Jesús por allí. Y yo no voy a reclamar mi sanidad. Aquellos tipos para callarlo lo iban a tener que ponerle una cinta adhesiva y ellos iban a seguir gritando. Y deteniéndose Jesús los llamó. Y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Hay preguntas que como que se caen de la mata, ¿verdad? Pero lo que están es provocando certidumbre de fe. Lo que están provocando es tu confesión, tu declaración, tu convicción. Porque el milagro se amarra con la fe y con el que va a ministrarlo. Y nosotros, ¿verdad?, ministramos en el nombre de Jesús, pero cuando le fácil al que está ministrando, cuando una persona se amarra con fe, ¿verdad?, porque lo está creyendo. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos. Y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bendito sea el nombre del Señor. Otro milagro más. Otra manifestación más del poder del Señor. Otra evidencia más del Cristo que cambió la historia. Y a veces nosotros quisiéramos, ¿verdad?, hacer tantas argumentaciones, pero solo uno cambió la historia y tiene evidencias científicas, arqueológicas, históricas, de literaria,
es tan así que la historia dice antes y después de Cristo. Y en eso no hay discusión. Por lo tanto, si no hay discusión de eso, tampoco hay discusión de todos estos milagros. Amén. Dios añada bendición a su palabra, edifíquese en ella y dele gracias al Señor y vivamos aprendiendo del modelo de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra, te doy gracias por el aprendizaje, el conocimiento. Ayúdanos a caminar en el modelo de Jesús y a ser como nuestro Señor nos enseñó, a servir, amar y bendecir. Por Cristo Jesús lo declaramos. Amén, amén. Recuerde que las personas que nos siguen, que son de la casa y que aman lo que hacemos, pueden ofrendar a través de ATH Móvil, como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia en la sección de negocio. Ofrende, Dios le va a bendecir grandemente. Nos vemos en los servicios de Semana Santa y comparta esta enseñanza para otras personas. Bendiciones.